Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Espero todos estén muy bien el día de hoy. El día de hoy tenemos una nueva clase y como todos los viernes tenemos nuestro curso de trigonometría. El tema del día de hoy, ¿cuál va a ser, profesor? Va a ser la resolución de triángulos rectángulos. Resolución, profesor, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver este tema? Resolver un triángulo es algo simple y sencillo. Solo nos tiene que ubicar los lados y los ángulos de un triángulo. En este caso nos habla de triángulos rectángulos. Sabemos que los triángulos rectángulos se caracterizan porque uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Ok. Vamos a ver una forma general para calcular una razón trigonométrica. Ok. ¿Cómo vemos una forma general para calcular una razón trigonométrica de cualquier ángulo? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que lo que quiero, o sea, el ángulo que yo quiero, sobre lo que tengo, ¿ok? En este tema de resolución de triángulos, con conocer un ángulo y un lado, puedo hallar sus otros ángulos y sus otros lados. Veamos, existen tres tipos de casos. Vamos a ver el primero de ellos. Primera condición, que sea un triángulo rectángulo, porque estamos trabajando o vamos a resolver triángulos rectángulos. ¿En qué consiste la resolución? En hallar sus lados y sus ángulos. Recordemos que en el caso de los triángulos va a tener tres lados y tres ángulos. Obviamente que uno de sus ángulos ya se conoce porque nos habla de triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos se caracterizan porque uno de sus ángulos internos, en este caso, tiene que medir 90 grados. Muy bien. Ahora, tenemos un ángulo agudo que está alfa y tenemos un lado que le hemos llamado M. Tenemos un ángulo agudo y un lado M. ¿Cómo podemos hallar sus demás lados en función de este ángulo agudo? Hallamos de la siguiente manera. Recordemos la forma general, lo que quiero. Primero lo que quiero. ¿Qué quiero? Lo que está acá primero, ¿sí o no? Lo que quiero. Cateto opuesto en referencia a este ángulo. Lo que quiero va a ser el cateto opuesto. ¿Qué cosa tengo? Tengo la hipotenusa. Mira, me dan de dato la hipotenusa. Por lo tanto, este lado se va a llamar de la siguiente manera. Voy a colocar este AM, coloco la M y voy a colocar la razón trigonométrica que se forma. Lo que quiero, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué era cateto opuesto sobre hipotenusa? Era el seno, ¿sí o no? Entonces, M multiplicado por el seno. ¿El seno de quién? El seno de este ángulo alfa. Y así vamos a tener este ángulo o este lado en función del ángulo y del lado que me dan, ¿ok? Ahora, el otro lado, ¿cómo hay el otro lado? Lo mismo, voy a colocar el lado que me dan, que en este caso es M, y lo voy a multiplicar por ¿quién? Por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero en función de este ángulo? El cateto adyacente, ¿ok? ¿Qué cosa tengo? La hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, que era igual al coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de mi ángulo alfa. Y así puedo hallar sus dos lados en función de este lado y de este ángulo. Veamos un segundo caso. Me dan un ángulo y ya no me dan la hipotenusa, como en el primer caso, me dan el cateto adyacente. ¿Cómo hallo los demás lados en función de estos dos datos que me dan? Muy bien, primero hallamos el de acá. Recordemos que copiamos este lado que me dan M. Ya este M lo voy a multiplicar, ¿qué cosa? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? En función de el cateto opuesto. ¿Qué cosa tengo? El cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a la tangente, ¿sí o no? Entonces, ¿tangente de quién? Del ángulo alfa. Muy bien. M por la tangente del ángulo alfa. Ahora, hallamos este lado de acá. Copiamos esta M que me da de dato y lo multiplicamos por ¿quién? Por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? La hipotenusa.
¿qué cosa tengo? Cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente era igual a la secante. ¿Se acuerdan o no? Era lo opuesto del coseno. Es igual a la secante de ¿quién? En este caso del mismo ángulo alfa. Muy bien, ahora veamos un tercer caso. En este caso, miren, me dan el lado que es el cateto opuesto de mi ángulo. Tengo un ángulo y tengo un lado. ¿Puedo hallar los demás lados? Sí, en función de estos dos vamos a hallar los demás lados. Recuerden, primero hallamos el de acá. Copiamos este ángulo que nos dan, o este lado que nos dan, copiamos, que es M, y multiplicamos por ¿quién? Por la razón trigonométrica. Lo que quiero, que es la hipotenusa, sobre lo que tengo, que en este caso es el cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto era igual a la cosecante, ¿se acuerdan? Cosecante, ¿de quién? De mi ángulo alfa. Muy bien, ahora hallamos este lado de acá, en función de M y alfa. Lo multiplicamos a M, lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Cateto adyacente. ¿Qué cosa tengo? Cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto es igual a la cotangente, profesor. Cotangente de mi ángulo alfa. Y así vamos a poder hallar, como se dan cuenta, las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. En estos 3 casos distintos. Entonces, en conclusión, ¿cómo resolvemos un triángulo rectángulo? Conociendo un ángulo y un lado, un ángulo agudo, porque ya conocemos el 90 grados. Conociendo un ángulo agudo y un lado, podemos hallar los demás lados, ¿ok? Muy bien, veamos algunos ejercicios referente a este tema de resolución de triángulos. Primer ejercicio, hallar x en función de los datos. ¿Qué datos nos dan? Nos fijamos, nos dan un ángulo agudo que es beta y nos dan un lado que es 5. Como nos piden hallar x, entonces este x va a ser como una incógnita, es una variable. Entonces vamos a trabajarlo con los datos que me dan, en este caso el 5 y el beta. Recordemos que conociendo un ángulo agudo y un lado, puedo hallar los demás lados. En este caso me está pidiendo el valor de x, pero x, ¿quién representa? Este x, ¿a qué va a ser igual? A ver, vamos a poner acá. X va a ser igual a ¿quién? X va a ser igual al lado que me dan, que es 5 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por lo que quiero sobre lo que tengo, ¿sí? ¿Qué cosa quiero? Referente a este beta. ¿Qué cosa quiero? La hipotenusa. Hipotenusa, ¿qué cosa tengo? El cateto adyacente. Hipotenusa sobre el cateto adyacente era igual a la secante. Muy bien, igual a la secante de ¿quién? La secante del ángulo, en este caso del ángulo beta. ¿Y cómo quedaría? Quedaría de esa manera, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta era, mi respuesta es 5 por la secante de beta. Y así nomás lo dejo porque recordemos que cuando no tengo, por ejemplo, en este caso no tengo números, este 5 quiere multiplicar con todo esto, pero yo no conozco el valor de esto, entonces lo dejo de esa manera. Muy bien. Siguiente ejemplo, nos dice hallar y en el siguiente triángulo. Hallar y en el siguiente triángulo. Muy bien, nos dan el triángulo, nos dan un ángulo alfa, nos dan una letra A y nos dan una letra Y. Pero me piden hallar y. En este caso, entonces lo vamos a hallar en función de esta A y de este alfa. ¿Ok? Vamos a poner Y. Vamos a poner Y. ¿Y Y a qué va a ser igual a? Y va a ser igual al lado que me dan, que en este caso viene a ser el A, multiplicado por ¿quién? Por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Con referencia a este ángulo. ¿Qué cosa quiero? El cateto opuesto, ¿sí o no? Cateto opuesto sobre lo que tengo. ¿Qué cosa tengo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Fácil, el seno, ¿sí o no? Seno. Cateto opuesto sobre lo que... ¿Seno de quién? De este ángulo alfa. Por lo tanto, Y va a ser igual a seno de alfa. Y esa sería mi respuesta de mi ejercicio número 2. Muy bien. Entonces, ya tenemos el siguiente. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice hallar el perímetro del siguiente triángulo. ¿Qué era perímetro? ¿Se acuerdan? Era sumar los lados, ¿no? La suma de sus lados era el perímetro en este caso. Entonces tenemos que hallar todos sus lados y al final lo vamos a sumar. Referencia, bien, nos dan un ángulo y nos dan un lado. ¿Podemos hallar los demás lados? Claro, en función de estos dos podemos hallar los demás.
Primero acá, copiamos el lado que nos dan 12. Y a ese 12 lo vamos a multiplicar, ¿quién? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero en referencia de este beta? El cateto adyacente. Recuerden, el cateto opuesto siempre es el que está al frente, el cateto adyacente viene a ser el otro cateto. Y siempre que está al frente del 90 viene a ser la hipotenusa. Muy bien, entonces lo que quiero es cateto adyacente. ¿Qué tengo? Hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa viene a ser el coseno. ¿Coseno de quién? De beta. Claro, el coseno del ángulo. Ahora, el de acá, ¿cómo lo hallo? Pongo el lado que me dan, 12, y lo voy a multiplicar por quién, por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? El cateto opuesto. ¿Qué cosa tengo? Hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es igual al seno. ¿Seno de quién? De este ángulo beta. Muy bien. Ahora muy bien, nos pide perímetro, profesor, perímetro. Perímetro, algunos lo representan con una P, otros lo representan con 2P, que viene a ser lo mismo. En este caso lo vamos a representar con una P. Entonces vamos a sumar los lados. 12, a este 12 lo vamos a sumar, ¿quién? Lo sumamos, este 12 coseno de beta, 12 coseno de beta, y lo vamos a sumar, ¿quién? Este 12 seno de beta, 12 seno de beta. Profesor, ahí queda. Puedes dejarlo ahí, pero hay otra forma para abreviar este término. Lo ponemos P es igual, y vemos qué cosa tienen en común los tres. ¿Qué cosa tienen en común? El 12. Entonces ese 12 se puede factorizar. ¿Qué cosa es factorizar? Sacar a un lado, por ejemplo, lo dejemos como 12, y adentro del paréntesis lo que queda. ¿Qué cosa queda, profesor? Recuerden que cuando hay un número adelante de un paréntesis, ese número multiplica a todos los que están dentro del paréntesis. Por ejemplo, en el primer término que había 12, yo saqué este 12. ¿Qué cosa queda? 1. ¿Por qué? Porque 12 por 1 es 12, ¿sí o no? Más, saqué el 12. ¿Qué cosa queda acá? Coseno de beta. Claro, profesor, porque cuando se entiende que adelante de este coseno hay un 1, porque mira, 12 por coseno de beta es 12 coseno de beta, queda lo que está arriba. Más, siempre respetando los signos, más, ¿quién? Más este seno de beta. Y así quedaría como respuesta final, porque ya no puedo hacer nada más. No conozco cuánto vale coseno de beta, no conozco cuánto vale seno de beta, y por lo tanto no puedo hacer nada más. Entonces mi respuesta final sería que el perímetro es igual a 12 por 1 más coseno de beta más el seno de beta. Muy bien, y ese es referente a la clase de resolución de triángulos rectángulos. Muchas gracias.